Hola, muy buenos días. Tenemos la feliz oportunidad con nosotros hoy de tener a la maestra Gabriela Calderón. Calderón. Es un gusto y le damos la bienvenida a la audiencia para este video y esta explicación tan interesante que es sobre el marketing emocional. Gaby, muchísimas gracias por la invitación y en este marco del Simposio 22 de Educación que estamos celebrando aquí en la Universidad ITESO de Guadalajara, te damos la bienvenida y qué gusto y qué placer tenerte con nosotros. Gracias, para mí también es un gusto estar aquí. Gaby, es importante explicarle a quienes nos ven que tú eres maestra dentro del departamento de Mercadotecnia del ITESO. Y en este contexto llevas ya muchos años trabajando en el tema de marketing emocional, ¿verdad? Sí, esa es como la parte de mercadotecnia que más me interesa o a la que me aboco. Bien, y tus alumnos hablan maravillosamente de ti porque he visto muy buenos reportes y muy buenos comentarios de tus alumnos en diferentes plataformas y en diferentes escenarios de internet. Pero en este momento expliquémosle a la audiencia qué es marketing emocional, Gaby. El marketing emocional es como una rama del marketing que se aboca a poder generar vínculos afectivos entre una imagen de marca o un servicio y el público meta al que se dirige. En el contexto educativo, esto se podría aplicar para que los chicos pudieran tener como más relación emocional o pudieran manejar una parte más afectiva dentro del aula. Qué interesante. ¿Y esto qué relación tiene que ver con los docentes? Esa unión entre docente y alumno. Pues generalmente el docente es muy hábil y tendemos a ser hábiles para conceptualizar las mediaciones en el aula. O sea, realmente casi todos los docentes están preocupados o interesados por motivar a sus alumnos a que ellos puedan engancharse con el aprendizaje. Pero a veces a los docentes se les olvida un poquito investigar más allá del solo contexto escolar quién es ese alumno. En palabras de mercadotecnia diríamos quién es su público meta o su audiencia meta. Y el aporte del marketing emocional es como nada más investigar el referente de este público meta para entonces trazar estrategias que sean atractivas y sirvan para el objetivo docente, no tanto desde la perspectiva del maestro, sino desde la perspectiva del interesado, que sería el alumno. Oh, qué bien. Eso quiere decir de alguna manera, Gaby, que los docentes están llamados a tener unas claras definiciones sobre lo que tiene que aprender el estudiante, pero también cómo seducir al estudiante a ese aprendizaje. Digamos que sí, si el docente tiene claro cuál es el objeto de estudio y cuáles son los aprendizajes o las competencias que quiere que sus alumnos desarrollen. Pero no está de más, entonces poder ponernos en el contexto del estudiante, diríamos, podría ser empatía y realmente comprender cómo es ese mercado meta, sin capitalizar el asunto educativo, porque es algo muy humano, muy social, pero pudiéndole brindar al profesor como más visión o un poquito más de panorama de cómo poder atraer a sus alumnos a la parte educativa. Claro. Cómo, digamos, vender, el término tal vez suena extraño en un contexto educativo, pero sí, cómo vender más la idea, cómo facilitar un poquito la apertura del alumno hacia su propio aprendizaje. ¿Y cómo repercute el interés de los estudiantes por el aprendizaje en este desarrollo social, Gaby? El interés del alumno por el aprendizaje es clave para poder finalmente interesarse en estudiar, no tanto en permanecer en la escuela nada más, ¿no? En la escuela escolarizada como la conocemos, sino realmente en aprender o en ampliar, digamos, su conocimiento en un contexto amplio.
si el alumno no tiene un interés en esto, es muy difícil garantizar no solo la permanencia del mismo en la escuela o en el sistema escolar, sino el que haya un interés real por una superación personal, y esto impacta en el entretejido social de un país. La pérdida de sentido, de interés en el aprendizaje, sí es grave, porque antes el tener un grado escolar avanzado garantizaba o facilitaba el que tú pudieras subir en el escalón social. Y ahora eso ya no es tan claro. Uno puede tener una licenciatura, una maestría, y eso no garantiza de manera necesaria un mejor vivir, como algunas personas lo podrían entender. Y esto pone en entredicho cuál es el papel real de la escuela, y para el alumno, cuál es el papel real de seguir estudiando, de aprender. Te me adelantaste a la siguiente pregunta, Gaby. ¿Cómo podemos entender el buen vivir? ¿Qué beneficios trae ese buen vivir? Ya que estamos justamente hablando en el marco del simposio sobre ese tema. Pues el buen vivir creo que depende mucho de a quién se le haga la pregunta. Habrá quien considere que el buen vivir tiene que ver con un buen poder adquisitivo, con tener un buen poder adquisitivo que te facilite tener cosas de manera inmediata. Pero el buen vivir de una manera más integral tiene que ver con la formación precisamente, digamos, más holística de la persona, ¿no? Del individuo. El poder desarrollar competencias que te ayuden para tu vida personal y tu vida profesional también, y tu inserción en la sociedad. Y desde el punto de vista de la universidad, el buen vivir tendría que estar también en función de poder utilizar estas competencias para los demás. O sea, desde la educación jesuita, el buen vivir o el vivir bien sería precisamente para servir a los demás, para colaborar, para ayudar a que los demás también puedan elevar su calidad de vida, ¿no? Y desde el punto de vista del docente, ¿qué competencias debería desarrollar en este tema para fijar el conocimiento dentro de los estudiantes? Desde el punto de vista de qué competencias tendría que desarrollar el docente, en el enfoque de marketing emocional, tiene mucho que ver con la empatía. Hay por ahí una frase célebre que se la adjudican a muchos autores a través de los años, pero tiene que ver con tomarte el tiempo por conocer al otro. Si tú no comprendes al otro, no tienes mucho para dónde avanzar en una relación interpersonal. Y los docentes en ese sentido tienen que desarrollar una gran capacidad de empatía y, diría yo, mucha paciencia para tomarse el tiempo de comprender al estudiante, que además es un proceso muy cambiante, porque los alumnos cada vez llegan con cambios evidentes de una generación a otra. Es como muy obvio que esto va apresurándose, ¿no? Los cambios generacionales. Y el docente tendría que ser muy hábil para entramar, a través de ser empático y de poder analizar a sus alumnos e individualizarlos, aunque es como un grupo, pero hay que ponerle a cada uno, digamos, pues su propia personalidad, considerar sus propios intereses, y eso lleva tiempo. Así es, Gaby, se nos ha acabado el tiempo. Una delicia poder compartir, aprender tanto de ti. Y para finalizar, digámosle a nuestros docentes y a todo el público que nos ve en todo Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿cuáles serían esas estrategias que tú recomendarías en todo este entorno educativo para fijar estos aprendizajes, para facilitar ese diálogo entre docente y alumno en todo el tema del marketing emocional? Del marketing emocional. Pues para agilizar un poquito la explicación, debido a que ya también se nos acaba el tiempo, tiene que ver con más o menos lo mismo que se aplicaría en una relación interpersonal. Son cosas muy sencillas, son tips inclusive muy sencillos que vamos a ver a lo largo del simposio también. El solo hecho, por ejemplo, de llamar a los muchachos por su nombre, el hecho de reconocerles o felicitarlos cuando hacen algo bien, el poder trabajar con estrategias significativas o aprendizajes por proyectos para que los muchachos puedan ver que lo que ellos están aprendiendo tiene un sentido y tiene una finalidad y aporta algo.
Entonces tiene que ver con eso, las estrategias tienen que ver con una buena relación interpersonal. No vamos a hacernos amigos del alumno porque somos con el papel de profesor, tenemos que presentarnos, somos profesores, pero sí un interés en a quién nos estamos dirigiendo. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso y un agradecimiento realmente a la maestra Gabriela Calderón, que nos ha complacido mucho con todos sus comentarios, investigaciones y desarrollo educativo en esta materia. Gracias, Gaby. Gracias a ti.